Bueno, muy buenas tardes, hermanos. Dios les esté bendiciendo en este día. Vamos a ver la clase, la lección número 139. Recordemos que estamos estudiando el libro del profeta Jeremías y vamos a leer esta tarde. Vamos a estudiar sobre las lecciones objetivas número 9, 10 y 11. Ya llevamos unas 3, 4 semanas estudiando las lecciones objetivas, lo que Jehová Dios le mostraba a Jeremías y le mostraba a su pueblo en estas lecciones objetivas. Y para iniciar, le vamos a pedir a nuestro hermano Javier, por favor, si nos guía en oración antes de iniciar con nuestro estudio. Sí, hermanos, vamos a orar en esta tarde a Dios, que sea el quien nos dirija para poder comenzar. Oremos. Bendito Dios y Padre eterno, Padre celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde que nos permite reunirnos, Señor, a través de este medio, para seguir, Señor, aprendiendo más de tu palabra, Señor. Guía a mi hermano que se va compartiendo el estudio en esta tarde, Señor. Te pedimos también, Señor, que nosotros podamos concentrarnos en lo que vamos a escuchar, en lo que vamos a leer. Y que seas tú, mi Padre, hablando a nuestras vidas, guiándonos, Señor, para poder entenderlo de la mejor manera, Padre. Ayúdanos, pues, en esta tarde. Gracias por mis hermanos que ya están conectados, Padre. En el nombre de Jesús oramos y te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Vamos a ver los 3 últimos cuadros o lecciones objetivas que Jehová usa para enseñar sus verdades al profeta Jeremías y también al pueblo de Israel. Ok. Bueno, lección 139, lecciones objetivas. La novena lección objetiva es la que se llama o se le conoce como de los higos buenos y de los higos malos. Está basado esto en Jeremías capítulo 24, en los primeros versículos es donde narra el profeta Jeremías lo que Jehová le está enseñando. Tenemos objetivos que cumplir en esta lección. Por ejemplo, uno de ellos es completar la parte del esquema de las lecciones objetivas que corresponden a los cuadros 9, 10 y 11. También completar las declaraciones de lo que aprendemos de dichas lecciones objetivas, lo que significó en ese tiempo. Recordemos que muchas de estas profecías se cumplen en el tiempo del profeta, se cumplen también en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y se van y tienen algunas, todavía esa visión en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y veamos los primeros versículos 24, 1, 2 y 3, dice de la siguiente manera: después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y de los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Si seguimos con la lectura, algunos judíos serían llevados cautivos a Babilonia. Es lo que nos, en la lectura, en los versos 4 y 5 de Jeremías, dice de la siguiente manera: y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Cuando se refiere a la tierra de los caldeos es a Babilonia. Y dice, los cuales eché de este lugar de la tierra, ¿sí? Pero
hay una distinción desde que vemos la cesta de higos buenos y de higos malos, hay un propósito. No hay que confundir que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, tenían que ser disciplinados, tenían que ser castigados por la maldad que tenían ellos, por haber adorado otros dioses, ¿sí? Por no haber ido en pos de Jehová, por no obedecerle. Así es que irremediablemente tenían que ser juzgados y tenían que ser disciplinados por Jehová, pero hay dos maneras que tenemos que interpretar, o hay la manera que tenemos que interpretar los higos buenos y los higos malos. Ambos tenían que ser disciplinados. En eso estamos de acuerdo. Eso era lo que iba a pasar. Pero dentro de la disciplina podemos darnos cuenta que tenían que seguir obedeciendo a Jehová. El castigo no imperaba, que el castigo ya los eximía de obedecer a Dios. Así es que para los que obedecieron la palabra de Dios, y recordemos cuál era la premisa para obedecer a Jehová. Él les había dicho a través del profeta Jeremías que si querían vivir, que salieran de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, que fueran a los babilonios, que se rindieran y que iban a ser llevados, ¿sí? Cautivos, como siervos iban a servir al rey de Babilonia, y que de esa manera Dios estaría perseverando su vida. Y vemos que dice Jeremías 24, 6 al 7, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Podemos distinguir en el pueblo de Judá dos grupos de personas. Judíos, sí, pero había los que pensaban resistirse a la voluntad de Jehová, querer todavía pelear, querer buscar otra salida, y eran los que se iban a quedar en la tierra de Judá. Y algunos otros, si recordamos, si hemos leído el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, algunos de ellos buscaron aliarse, buscaron refugiarse en las tierras de Egipto. Pero los que iban a obedecer la voz de Jehová a través del profeta Jeremías, les estaba diciendo: ríndanse, salgan, y van a ser llevados cautivos, van a ser quizás azotados, quizás van a ser personas que los van a tratar mal, pero esta es la disciplina mía y tienen que obedecer si quieren preservar su vida. Así es que dice que pondré mis ojos sobre ellos, sobre los que obedecen dentro de esa disciplina para bien, los volveré a esta tierra y los edificaré. Recordemos que hubo 3 retornos, ¿no? Allá con Zorobabel, con Nehemías y con Esdras, y dice: y los edificaré. No solamente eso, hay beneficios para los que dentro de la disciplina obedecen a Jehová, dice: y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí con todo su corazón. Veamos que los beneficios abarcan muchas cosas. Primeramente está diciendo que aunque van a ser llevados y van a ser siervos y quizás van a ser maltratados, Jehová mismo va a hacer regresarlos a la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Y no los destruiré, dice, y les daré un corazón para que me conozcan. Quizás nosotros como cristianos deseamos esos beneficios, deseamos que Dios nos hable y que nos diga: y te voy a dar un corazón para que me conozcas que yo soy Jehová, ¿sí? Y nos los dice en el Nuevo Testamento, que somos su pueblo, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio. Esto apunta, como les digo, sí al momento de Jeremías, pero también apunta en la venida de Cristo, y apunta en nuestros tiempos. Claro que sí, así es. Y les seré por Dios porque se volverán a mí con todo su corazón. Estas eran las promesas para aquellos que en medio de la tribulación iban a tener la disponibilidad de obedecer a Dios. Digo, se veía un cuadro oscuro, se veía
quizás un futuro incierto, un futuro lleno de dolor, de desesperación. Y parecía que las personas que se quedaran en Jerusalén, que todavía no habían sido transportadas a Babilonia, pues tendrían un mejor futuro. Pero ¿cuántas veces nos damos cuenta que la palabra de Dios es la verdad y que la palabra de Dios no falla, que la palabra de Dios es fiel y que cuando Él dice que algo bueno va a ocurrir, aunque no haya lógica humana, ocurre algo bueno? Y cuando leemos la palabra de Dios podemos afirmar nuestro corazón en la palabra de Dios, que es su voluntad expresada hacia nosotros. Ahora veamos el otro grupo de judíos. Los higos malos representaban a los judíos que se quedaban en Judá y a los que se fueron a Egipto. Y su futuro representaba un castigo, y un castigo no solamente meramente físico, sino que vamos a ver hasta dónde. En Jeremías 24, versos 8 al 10, dice: y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición, los lugares a donde yo los arroje, y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Fíjense ustedes el tiempo que les quedaba de vida a este grupo de judíos que no obedecieron o que no querían ser disciplinados. Los daré, dice, por escarnio. Cuando se usa la palabra escarnio, escarnecedor, habla no solamente de una burla, sino de lastimar, precisamente con la palabra, lastimar con el modo de tratar sus relaciones, y por mal a todos los reinos de la tierra, a donde quiera que fueran. A veces no consideramos a un Dios omnipotente, omnisciente, el dueño de la tierra y de todo lo que hay en la tierra, debajo de la tierra y en los cielos. Me recuerda mucho a Jonás huyendo de Nínive a Tarsis, creyendo que en Tarsis ya no le alcanzaría a Jehová, que podía esconderse de Dios. Y lo mismo sucede aquí con estas personas, con los judíos. Dice: y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán. Y al decir por ejemplo es por un mal ejemplo, por refrán de lo que no se debe de hacer. Y dice: y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Imagínense que una persona sea señalada porque dicen: por tu culpa, tú me has traído maldición a mi casa, a mi tierra, a mi pueblo. Por tu culpa suceden cosas malas, ser señalados. Y dice: y enviaré sobre ellos espada, hambre, pestilencia, hasta que sean exterminados. La vida misma de cada judío que había desobedecido el llamado de Jehová a través del profeta Jeremías, ¿sí?, eran los que iban a fallecer, iban a morir, iba a terminar su descendencia, ¿sí?, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Terrible el contraste. Humanamente a veces nosotros pensamos: ¿qué será lo mejor para mí? ¿Qué será lo mejor para mi familia? Y el cristiano debe pensar a través de la palabra de Dios, ser el filtro donde nosotros podamos decir: bueno, esto es lo mejor para mi familia. Para la cultura humana, para la cultura del mundo, para lo que nos dice el mundo, dice: no es lógico, no te va a ir bien, no tienes escapatoria, eso está condenado al fracaso.
Pero cuando el cristiano reconoce que es conforme a la voluntad de Dios, la voluntad escrita en su palabra, tenemos que estar seguros que Dios no miente, que Dios no falla, Dios no es humano para cambiar su manera de pensar o lo que ha prometido. Y lo vemos en este ejemplo sobre el pueblo de Judá. ¿Cuál es la lección objetiva de los hijos buenos y malos? Quizás esta frase encierra todo lo que se está dando a conocer. En la disciplina de Dios, y entre paréntesis ponemos, es necesario obedecer. Aunque parezca la disciplina de Dios ser dura, ser difícil, realmente trae gran bendición a los que se someten a ella. Vuelvo a repetir, en la disciplina de Dios es necesario obedecer. Y aunque parezca ser dura y difícil, realmente trae gran bendición a los que se someten a ella. Recordemos Hebreos 2, versos 6 y 7, capítulo 2. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Tenemos que reconocer que todos tenemos voluntad, que todos deseamos hacer las cosas a nuestra manera, tenemos esa inclinación natural, ¿sí? Y humanamente podemos quizás reflejarnos en ese espejo de Dios y ver a nuestros hijos cuando de alguna manera actúan mal, hacen lo que no es correcto. Y el padre o la madre tenemos la obligación de corregir a nuestros hijos, de disciplinarlos. Porque sabemos que más tarde esa disciplina rendirá buen fruto, como dice Proverbios, un fruto dulce. Pero todo aquel que no es disciplinado, su fruto es de amargura, es de tristeza, es de dolor. Dios refleja aquí su paternidad hacia sus hijos, no solamente en la misericordia, en la justicia, no solamente en su amor y en todas aquellas cosas de las que Dios es, sino que también se preocupa por nuestra corrección. Dios os trata como a hijos porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Bueno, lección de los higos buenos y de los higos malos. Un mismo pueblo y dos grupos en los cuales hay quienes obedecen dentro de la disciplina y hay quienes aún se rehúsan a obedecer a Dios. Lección número 10, la lección objetiva de los yugos. Esta lección está basada en el capítulo 27 del libro de Jeremías. En Jeremías 27:2 dice, Jehová me ha dicho así, hazte coyuntas y yugos y ponlos sobre tu cuello. La mayoría de nosotros, aquí en nuestra región podemos ver todavía carretas o que se labra la tierra con animales, con los bueyes, y se les pone el yugo, un yugo de madera que va sobre sus cuellos, y las coyuntas son esos lazos que amarran, que fijan el yugo a los cuellos de los toros, de los bueyes, para poder trabajar, para poder servir, ¿sí? Un yugo está representando una autoridad que tiene una persona sobre otra, o en este caso, una nación sobre otra nación. Es lo que explícitamente o implícitamente es lo que representa esta lección de los yugos. Jeremías 27:8 nos dice,
y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano, por la mano del rey de Babilonia, por la mano de la nación de los babilonios, de los caldeos. Si recordamos hace rato que veíamos los higos malos, es la misma sentencia que se le daba, no solamente, se le estaba dando al pueblo de Judá. Y ahora se extiende no solamente al pueblo de Israel, de Judá, sino que también a otro tipo de naciones, ¿sí? Que si no aceptan ser siervos del rey Nabucodonosor, iba a haber un castigo. No solamente estaba disciplinando entonces a la nación de Israel, a Judá, sino que también a otras naciones, ¿sí? Estaban, por ejemplo, en el capítulo 27:3, dice, y los enviarás, está hablando de las coyundas y de los yugos, los enviarás al rey de Edom, al rey de Moab, al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. La lección de los yugos no solamente abarcaba al mismo pueblo de Israel, sino que a otros 5 reinos. Y podemos ver en esta lección que Dios iba a hacer justicia, Dios iba a disciplinar a muchas naciones a través de la mano del rey Nabucodonosor. Recordamos que Jehová menciona mi siervo Nabucodonosor, aunque no pertenecía al pueblo de Israel, él en su soberanía, a través de Nabucodonosor, lo estaba usando para disciplinar varias naciones. Y dice mi siervo Nabucodonosor. Pero recordemos que el profeta Jeremías, cuando se presenta ante el rey de Judá, había otros profetas, un llamado Ananías, que la misma Biblia dice que era un falso profeta por lo que estaba diciendo. Ananías, cuando escuchó al profeta Jeremías delante del rey, dice que él quitó el yugo y dijo, rompió el yugo de madera y dijo, en tanto tiempo no seremos siervos del rey Nabucodonosor, y así quebraré esos yugos que están puestos, y el rey no va a ser llevado ni va a ser exiliado, etcétera, etcétera. Y Jehová le dice a Ananías, Jehová le dice al profeta Jeremías, ahora hazte un yugo de hierro, porque la sentencia que Jehová había dado, dice, no será movida, se va a realizar como yo dije, y no va a ser quebrantado, no va a ser roto como el yugo de madera, ¿sí? Había falsos profetas, dice, porque en Jeremías 27, 14 y 15 dice de la siguiente manera, no oigas las palabras de los profetas que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque profetizan mentira, porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. Y cuando analizamos o nos ponemos a pensar, bueno, si no fue Dios quien los envió, ¿quién los envió? El enemigo, Satanás. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Él vino a destruir, ¿sí? La obra del Señor. Y dice, porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. No es algo de lo que nosotros estemos exentos hoy en día.
las falsas enseñanzas. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo falsos profetas en el pueblo. Está hablando del pasado, de cuando vivió Pedro. Dice, en el pasado hubo falsos profetas acá en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios. Y ve hacia el frente, hacia el futuro, dice, como habrá entre vosotros falsos maestros. Está ligando el quehacer de los profetas, ¿sí? Que al ser falsos, profetizaban o decían lo que Dios no dijo, lo que Jehová no dijo. Y lo liga con el futuro y dice, y habrá entre vosotros falsos maestros que enseñarán cosas que no son como la palabra de Dios, que introducirán, dice, encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Algo que en nuestros tiempos quizás se está volviendo común, algo que en nuestros tiempos se está volviendo normal, entre comillas. ¿Por qué? Porque surgen tantos personajes, surgen tantas sectas, y tal pareciera que cuando mencionan el evangelio, y que cuando mencionan Jesús, que cuando mencionan Jehová, Yahvé, parece que eso respalda todo lo demás que van a enseñar, a explicar, aunque sean herejías, aunque sean enseñanzas falsas que no mandó Jehová. ¿Sí? Entonces hemos visto lo que iba a suceder cuando Jehová le mostró una cesta de higos buenos, higos malos, un mismo pueblo, un grupo de personas que obedece, otro grupo de personas que se resiste a obedecer. Las dos consecuencias, aún en la disciplina, Dios iba a traer bendición a los que obedecen y iba a traer destrucción y los iba a exterminar a donde quiera que fueran al grupo que no obedece. La lección objetiva número 10 de los yugos y las coyundas abarca no solamente al pueblo de Israel, sino también a otras naciones, y donde es lo mismo. Tendrían que ser siervos de Nabucodonosor, y si no, también iban a ser muertos a espada, o por pestilencia, o por hambre. ¿Sí? La disciplina estaba en ir a servir a otra nación. Y lección número 11. Lección objetiva número 11. Jeremías compra una heredad en Judá. Jeremías capítulo 32. Tenemos por ahí versos 2 al 6. Nos dicen de la siguiente manera: entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén. Estamos hablando de las circunstancias que permeaban, porque aún no todas las personas habían sido llevadas a Babilonia. Había todavía muchas personas o ciudades que no habían sido totalmente conquistadas. Y dice, entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová? He aquí yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia y la tomará. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en manos del rey de Babilonia. Y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos. Y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allí estará hasta que yo le visite. Si le pelearéis, si pelearéis contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. Dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo. Vemos las circunstancias que están, y vemos que la ciudad va a ser destruida. Vemos a la ciudad de Jerusalén desolada. Vemos a todos sus habitantes llevados al cautiverio, y a los que se van a quedar. Jeremías sabía lo que Dios había dicho, que no iban a prevalecer. Iban a ser muertos a espada los que se quedaran en Jerusalén, en Egipto o a donde fueran,
iban a ser para maldición de las personas donde ellos estuvieran, del lugar donde ellos estuvieran, y que al finalmente iban a ser exterminados. ¿Y qué sucede? ¿Qué le dice Jehová? En Jeremías 32, versos 7, 9 y 10 dice, he aquí que Anamael, hijo de Salum, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. El verso 9 dice, y compré la heredad de Anameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero 17 siclos de plata, y escribí carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. ¿Qué podemos pensar de Jeremías? Jeremías estaba obedeciendo, pero aún el mismo Jeremías se encontraba, pues es que, ¿qué me quieres enseñar, Jehová? Dios, ¿qué quieres? No entiendo. Ves que la situación, no va a haber personas en esta ciudad, se los van a llevar a todos, es sombrío el futuro de esta ciudad, como ¿para qué voy a invertir? ¿Para qué voy a comprar? Pero Dios le dijo, cómpralo y hazlo bien. Tanto que le dice, escribe una carta, séllalo, pon testigos que firmen, pesa el dinero en balanza, haz bien las cosas como si valiese su valor, como si tuviese el mismo valor esa tierra. Y Jeremías lo compra. El verso 24 y 25 del capítulo 32 nos dice de esta manera, dice, miren ustedes, mis hermanos, he aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en mano de los caldeos que pelean contra ella, a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. Ha venido pues a suceder lo que tú dijiste, y he aquí, lo estás viendo, oh Señor Jehová. Tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Pero no termina ahí. Cuando hablamos de heredad, hablamos de algo físico, de un terreno quizás con construcción o sin construcción o con viñedos, que era lo que se acostumbraba en aquel tiempo, pero pues no le veía mucho chiste Jeremías a lo que estaba sucediendo, ¿sí? Así es que podemos ver la profecía que había dado Jehová a Jeremías, la vemos en el verso 15. Recordemos qué es lo que decía. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas y heredades y viñas en esta tierra. Y quien debía de dar el primer paso, quien debía dar el ejemplo de lo que iba a suceder para que las demás personas pudieran entenderlo, era el profeta Jeremías. Así como se puso el yugo con las coyuntas, así como tuvo la visión de los higos buenos y de los higos malos, ahora él estaba comprando una heredad con testigos, estaba pesando justamente el dinero, 17 siclos de plata, hacerlo legal. ¿Quién en su juicio haría tal cosa, comprar algo donde va a ser destruido, va a ser desolado, donde no va a haber negocio, donde no va a haber, donde parece que va a haber pérdida? Pero Dios estaba trayendo una enseñanza a su pueblo. Dios estaba dando con este ejemplo una esperanza de aquellos que iban a partir, que iban a ir lejos, ¿sí? Jeremías 32, versos 26 y 27. Después de que Jeremías le dijo, Señor, esta ciudad será entregada en manos de los babilonios, de los caldeos, y me pediste que lo comprara y lo compré. En ese momento, el verso 26 dice, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y le hace una pregunta.
¿Habrá algo que sea difícil para mí? Cuando pensamos en nuestras propias fuerzas, en nuestras habilidades, surgen muchos límites, surgen muchos peros, surgen muchas incomprensiones y la lógica nos lleva a pensar diferente y Dios es claro, dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, pero Él desea que en algún momento nuestra obediencia nos lleve después con el tiempo a entender los pensamientos de Dios, al menos los que nos son revelados. Él desea nuestra obediencia, aunque no parezca lógico, que caminemos con fe, que avancemos creyéndole, creyendo su palabra. Y aquí quisiera quizás hacer esta reflexión. Desde el principio, desde el Génesis, hasta el final hasta pasando por Jesús en las tentaciones y los apóstoles, el trabajo de Satanás ha sido que dudemos de la palabra de Dios, que no encontremos lógica en la palabra de Dios, que neguemos lo que la palabra de Dios dice. Pero bendito sea el Señor que nos ha dado a su Hijo, que vino a este mundo, ¿sí? Y que nos ha mostrado el camino real, la verdad real, y que después nos ha dejado a su Espíritu quien nos constricta, quien nos constriñe, ¿sí? Que lo que no podemos decirle al Padre cuando oramos, Él dice que con gemidos lo hace, porque Él sí sabe la voluntad exactamente de Dios, de Jehová, del Padre. Así es que para Jehová no hay nada imposible, no hay nada difícil. Aquí usa la palabra difícil. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? La respuesta es no, definitivamente, seguramente no. Y quizás es lo que el pueblo debería recordar, lo que Jeremías debía de recordar, porque iban a pasar 70 años, si recordamos 70 años de un exilio, y que quizás iban a nacer nuevas generaciones que no habían podido tener la oportunidad de ver el poder de Dios, pero que iban a tener conocimiento de la promesa de Dios. Para Jehová no hay nada difícil. Así es que la profecía que vemos en el verso 15, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se compararán casas, heredades y viñas en esta tierra. Lo que ahorita Jeremías estaba haciendo les tenía que recordar al pueblo de Judá que después de 70 años Dios iba a conservar sus vidas, les iba a dar la bendición de regresar a su ciudad y que iban a volver a comprar casas, heredades y viñas, iban a ser restaurados. Estas son los tres últimos cuadros o lecciones objetivas que Jehová usa para enseñar sus verdades tanto al profeta Jeremías como al pueblo de Israel. Pero a manera de recordatorio, hagamos quizás un resumen de las 11 lecciones objetivas del libro de Jeremías. Si recordamos, iniciamos con la vara de almendro. Significa que Jehová velaba por el cumplimiento de las profecías en un tiempo determinado. La olla que hervía y que estaba inclinada hacia un lado decía, las naciones atacarían a Judá desde el norte, ¿sí? Y la nación de Babilonia se encontraba, si lo vemos en nuestro mapa, se encontraba hacia el sur, pero tenía que subir, iba a descender, por ese lado iba a venir el ataque de los babilonios hacia Judá. Número 3, el cinto podrido. Recuerden que, no sé cuántos kilómetros tuvo que recorrer el profeta para ir a dejar el cinto dentro del río en una cueva y después regresar, y después dijo Jehová, ahora ve, regrésate por ese cinto, irse no sé cuántos días de camino, eran muchos kilómetros que tenía.
por ese cinto para dar una sola lección. Jehová amaba a Judá y a Israel, pero él tenía que castigar su pecado, porque es un Dios justo. Las tinajas llenas de vino. Los de Judá estarían llenos de dolor y destrucción. Eso significan las tinajas llenas de vinos. La sequía era un cuadro que representaba el juicio que estaba por venir sobre los judíos. 6. El profeta soltero sin mujer ni hijos. Significaba que los niños que nacerían en la tierra, como también sus padres, iban a morir. 7. El profeta no debía ir a los banquetes. Dentro de poco ya no habría gozo en la tierra de Judá, ni en los moradores de Judá. 8. La vasija rota del alfarero. Judá iba a ser quebrantada por su maldad, claro, pero luego iba a ser restaurada. En el grupo de judíos que obedecieron rendirse, entregarse al pueblo de Babilonia y ser exiliados, Dios los iba a traer de vuelta y los iba a restaurar. Y las 3 últimas lecciones que vimos hoy, los hijos buenos y malos, los que fueron a Babilonia y los que se quedaron en Judá. Los que fueron a Babilonia, Dios los iba a restaurar y los iba a regresar, y los que se quedaron en Judá o en otras ciudades iban a ser exterminados. Los yugos y las coyuntas. Se trata de Judá y otras naciones que iban a servir al rey de Babilonia. De aquellas naciones que no aceptaban el designio de Dios iban a ser exterminadas. Número 11. La compra de una heredad en Judá. Significa que aquellas personas que dentro de la disciplina que Dios había puesto sobre ellos, aún podían obedecer los mandatos del Señor. Y los cautivos volverán a Judá y comprarían terrenos o heredades otra vez. Hasta aquí tenemos nuestra lección. Hasta acá podemos nosotros ver cómo Dios, el Dios vivo, el Dios de Israel, Jehová, es misericordioso con su pueblo. Avisa, da oportunidades, da salidas, aunque muchas veces el corazón del hombre es duro, es fuerte, es arraigado a sus ideas, a sus costumbres, y como toda persona, a veces huimos del dolor, o siempre, normalmente huimos del dolor, huimos del castigo, no nos gusta la disciplina, pero la disciplina viene de nuestro Padre, y porque somos sus hijos, nos disciplina, nos azota, nos castiga, nos enseña, pero dentro de esa disciplina hay bendiciones para su pueblo, hay bendiciones para sus hijos. Así es que confiemos en la palabra de Dios más que en las ideas nuestras, más que en nuestros sentimientos, si no son conforme a la palabra de Dios. Tenemos que poner primeramente a la palabra de Dios, ¿sí? En ese tiempo fueron profetas y Pedro nos recuerda, en los postreros tiempos habrá maestros. Y nuestros maestros, en nuestros tiempos tenemos buenos maestros, maestros que son dirigidos por la palabra de Dios, que son enseñados con el poder del Espíritu Santo, pero hay también maestros que enseñan herejías, que enseñan cosas que no son bíblicas y que debemos tener cuidado. 3 cuadros importantes, interesantes para ese tiempo, para el pueblo de Judá, y que muchos de ellos también tienen repercusión ahora en nuestros tiempos y muy seguramente también en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, si alguno de ustedes tiene alguna duda de la lección, tiene alguna pregunta o quiere ayudarnos a hacer más claro alguno de los puntos,
es el tiempo en el que pueden participar, hermanos. ¿Todo bien? ¿Todo claro, hermanos?